En el Lente TV no se hace responsable por los comentarios emitidos por los participantes en la siguiente pieza audiovisual. Bienvenidos a un nuevo programa de Psicoentorno, quien les habla Manuel Fariña. El día de hoy vamos a estar tratando un tema interesantísimo, el prejuicio y la discriminación. ¿A qué se refiere? En estos tiempos tan controvertidos, en estos tiempos tan caóticos que estamos viviendo, ¿a qué se refieren y nosotros cómo entender toda esta dinámica? Desde acá, desde el Lente TV, su programa Psicoentorno. Prejuicio y discriminación. A lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que estos dos términos han sido utilizados de forma arbitraria. Se les compara, se les utiliza como un mismo concepto. Y tenemos que darnos cuenta que el prejuicio se refiere directamente a una elucubración, a un pensamiento, a una conformación conceptual, y la discriminación es finalmente la acometida, la manifestación real de todo esto que se venía concibiendo anteriormente y que fue formado a partir de esquemas conceptuales, esquemas cognitivos. El prejuicio, nos vamos a dar cuenta que hace referencia a un tipo de actitud negativa. Es la actitud que nosotros tomamos frente a un tipo de grupo determinado, en función a sus características, a sus manifestaciones, a su forma de pensar, inclusive a sus rasgos físicos. A su vez, la discriminación se va a referir a las actitudes negativas manifestadas, es decir, a las acciones que se le aplican a un grupo determinado de personas, ya sean por sus rasgos, por su etnia, por su religión, hasta por sus simples rasgos corporales. Los prejuicios son evaluaciones específicas por pertenecer a un grupo determinado. ¿Qué se refiere a esto? Cuando los sujetos conjugan o tienen un conjunto de características, nosotros vamos a hacer evaluación con respecto a estos rasgos, y en función a eso y a nuestras experiencias anteriores nos vamos a dar cuenta que vamos a accionar, que vamos a cometer, inclusive vamos a tratar a estos sujetos. Con el prejuicio, una de estas consecuencias es que estas actitudes funcionan como esquemas, como marcos cognitivos con los cuales nosotros podemos recaudar información, podemos organizarla, distribuirlo y al mismo tiempo actuar en función de ellos. Es decir, nos trae un beneficio, de cierta manera lo podemos expresar así, porque nos produce atajos, nos da una funcionalidad, nos permite y nos facilita un poco la interacción con los demás. Entonces el orden sería la elaboración, la conceptualización, la formación de este esquema cognitivo para luego llevar a cabo nuestras acciones con referencia a este grupo, por funcionalidad, por simpleza o inclusive por propio facilismo. Con el prejuicio pasa algo interesante, y es que se transforma en un bucle cognitivo. ¿Qué significa esto? Nosotros, a partir de esas experiencias, creamos esa impresión de lo que interpretamos y realmente nos causa cierta facilidad pensar en ello. Hasta que nosotros no vivamos una experiencia que pueda corroborar, que pueda cambiar esa distorsión o ese establecimiento o esa rigidización de ese esquema, de esas características, nosotros nos mantendremos con el mismo prejuicio, sea funcional o disfuncional, sea negativo o positivo. Y ya hemos hablado que las actitudes negativas que se crean hacia los grupos pueden desencadenar en discriminación, que es la ejecución finalmente de acciones de rechazo, de indiferencia o de maltrato. La segunda consecuencia muy grave dentro de los prejuicios es que esa evaluación de esa actitud negativa que se tienen acerca de estos grupos diferentes a los del grupo que genera el prejuicio, es que concentra un sentimiento y una emoción. Con esto las personas pueden ir maquinando lo que en anteriores programas habíamos hablado
como un tipo de agresión cognitiva porque es la recreación, porque es la planeación de acciones que pudiesen perjudicar o estar en contra de la integridad física de determinados grupos humanos o una persona en específico. Refiriéndonos a prejuicios y estereotipos, nos damos cuenta que a veces se llegan a odios irracionales. Veamos todo el desastre que hubo durante este año 2020 con respecto a las manifestaciones a lo largo del mundo. Estos medios irracionales se llevan a cabo por etnias, por religiones, por rasgos, por quizá condiciones o pensamientos de otras personas. Veíamos que son atajos, que normalmente nos vemos forzados a pensar dentro de ese bucle cognitivo, dentro de ese esquema mental rígido, que en ausencia de otra información que lo logre contrastar, nos vamos a quedar por facilidad allí mismo. Nosotros tenemos que darnos cuenta, para hablar de prejuicios, que podría estarse dando este proceso, y es una de las explicaciones, por una capacidad limitada en las cogniciones. Nosotros decimos, ¿de dónde surge el prejuicio? ¿Es solamente por querer o es que finalmente no podemos ir más allá de nuestra capacidad de reflexión e interpretativa? Tenemos una capacidad limitada, es funcional, se producen. El hecho de que sea funcional no quiere decir que sea correcto, ni que lo apoye, ni que se avale, sino que nosotros desde nuestras esferas tenemos que reconsiderar estas acciones y de dónde formamos esto. Si nosotros vemos que un prejuicio nos está incapacitando para superar una barrera, para poder conversar, para poder interactuar con un grupo determinado de personas, tenemos que revisar eso de lo que está pasando. Su origen es importante para poder tomar acciones y desmontar todo este conjunto de distorsiones cognitivas. Con la discriminación ha pasado algo muy interesante. Decíamos que la discriminación se refiere finalmente al accionar de estas actitudes negativas hacia unos grupos determinados, ¿verdad? Las opiniones, normalmente, que nosotros hemos considerado que pueden ser abiertas, se han visto reguladas dentro de nuestra sociedad, ya sea por las leyes, por la sentencia social o por la disposición que tenemos de poder expresar esto de forma abierta. Hay un conjunto de reglas morales también que nos impiden nosotros manifestar y dar anchas a nuestras concepciones, a lo que nosotros pensamos con respecto a estos grupos. Entonces la discriminación, a pesar de que es una construcción que se forma a partir de los prejuicios, se ven oportunidades muy limitadas para manifestar. Con la discriminación pasa un fenómeno interesante, y es que en algunas personas se genera malestar y se produce culpa. No en todas las personas, como muestra está todas las tragedias que han ocurrido a lo largo de la historia, dígase esclavitud, guerras, conflictos. ¿Qué ocurre? La discriminación a veces se puede producir en función de que las personas pueden recrear o considerar de que se encuentran en un estadio superior, es decir, fueron privilegiados de nacimiento, comparten un conjunto de características que solamente ellos pueden manejar y que los demás se muestran como inferiores o no fueron tan privilegiados. Una de las teorías que nos habla, por mencionar solo una, ¿por qué se produce la discriminación? Es la teoría del conflicto realista. Esta parte de la competencia, no solamente por los recursos, sino por la atención que pueda tener un grupo determinado de personas sobre otros. Finalmente, la discriminación conlleva a actos, conlleva a acciones. Visto desde esta teoría, desde la que estamos diciendo anteriormente, con respecto al conflicto realista, nos damos cuenta que la lucha por las oportunidades nos da pie para que se generen conflictos, para que se generen guerras, para que se generen luchas interminables. Y a la hora de poder luchar contra estos prejuicios de los cuales anteriormente hablábamos, va a ser difícil si no tenemos un efecto con contundencia sobre el esquema mental sobre el cual estén trabajando las personas que tienen incluido tanto el prejuicio como el estereotipo ya formado por funcionalidad o por facilidad. La recomendación para todo esto es poder considerar siempre que hay una psicología que escapa a nuestro mero pensar. Se nos desarrollan ideas, estamos a partir del aprendizaje incorporando informaciones, y si nosotros mantenemos solamente por comodidad, o como digo en oportunidades, cierta pereza mental de este conjunto de informaciones y no hacemos una reacomodación, estaremos muy posiblemente sufriendo de estos esquemas tan forzadamente herméticos. Si sientes o consideras que tienes problemas desde el punto de vista de los prejuicios o la discriminación, no dudes en acudir a los profesionales. Ellos están en capacidad
de poder informar, de poder lidiar y luchar contra este conjunto de cogniciones que a veces nos aterra, que nos da un muy mal sentido de adaptación y al mismo tiempo nos produce malestar. Quien les habló, Manuel Fariñas. Síganos por nuestras redes, @psicoentorno, @en el lente TV. Nos vemos en otro programa.